Tratamiento. El tratamiento de los trastornos del lenguaje pueden requerir la intervención logopédica, que se sirve de diversas técnicas orientadas a estimular la adquisición y desarrollo del lenguaje. La intervención puede ser directa o mediatizada a través de los padres, cuidadores, con el fin de optimizar el input lingüístico en un entorno natural. El tipo de intervención varía según se trate de un trastorno fonológico puro o como un componente articulatorio o un trastorno específico del lenguaje. En el primer caso, la intervención directa es altamente eficaz. El tratamiento implica el aprendizaje de técnicas de entrenamiento para la producción de sonidos mediante ayudas visuales, gesticulación manual o símbolos que ilustran la forma correcta de articular, que facilitan el aprendizaje correcto de las emisiones fonéticas. Los aspectos fonológicos se tratan con técnicas que favorecen la adquisición de habilidades metalingüísticas dirigidas a resolver las confusiones fonológicas V, D, T, P, C, S, etc. El pronóstico generalmente es bueno. El tratamiento, además de su eficacia, posiblemente influye favorablemente en la posterior adquisición de la lectura. En el trastorno específico del lenguaje se han mostrado eficaces tanto la intervención directa como la intervención mediada por la familia. En la intervención mediada por la familia, la función del logopeda consiste en identificar aspectos claves en la comunicación con el fin de instruir a los padres para trabajar sobre los mismos. En cualquier caso, a pesar de la gran cantidad de niños con trastorno específico del lenguaje que reciben intervención logopédica, sorprende la escasez de estudios sobre la eficacia a largo plazo. El principal motivo que limita la validez de los estudios es la falta de estandarización tanto de criterios diagnósticos en las muestras seleccionadas como la heterogeneidad de los métodos de intervención. En general, los estudios se basan en muestras pequeñas, no randomizadas, sin grupo de control o sin un doble ciego. Los problemas sobre la intervención logopédica en el trastorno específico del lenguaje se incrementan cuando está afectando seriamente el componente comprensivo del lenguaje. Recomendaciones prácticas. La primera y más importante recomendación práctica consiste en identificar y comprender el trastorno. El niño con trastorno fonético o con trastorno específico del lenguaje no es un niño malcriado o vago. Todavía se escuchan interpretaciones como no quiere hablar, no se esfuerza. Dichas interpretaciones carentes no solo de base científica sino de sentido común, conducen a actitudes irracionales tales como recomendar que no se le ayude para que de ese modo se espabile. En el trastorno específico del lenguaje, independientemente de que exista o no comorbilidad con dislexia, suele estar fuertemente comprometida la comprensión lectora. Es, por tanto, insensato forzar a leer a los textos completos, poco divertidos, que aparte de comprometer la autoestima, conducen a incrementar la falta de motivación para la lectura. Los niños de trastorno específico del lenguaje tienen fuertes dificultades para interpretar con precisión los mensajes vehiculados a través del lenguaje, lo cual compromete la interpretación de los mensajes sociales. Se le puede ayudar mucho si se toma en consideración tal dificultad, asegurándose de que comprende y asimila los mensajes verbales. Utilizar siempre un lenguaje familiar, simple y fácil y comprensivo. No hacer sentir mal o ridiculizarlo por las dificultades expresivas. Protegerlo de la posible marginación entre sus compañeros y, sobre todo, actuar enérgicamente ante cualquier sospecha de acoso escolar. Priorizar las evaluaciones orales, donde se le puede facilitar la expresión por encima de exámenes escritos. Repetirle al final de la clase, de forma individual, los aspectos esenciales con el fin de asegurar que ha recibido correctamente la información. Tener en cuenta que el bilingüismo o plurilingüismo son problemas añadidos y que los niños con trastorno fonético o con trastorno específico del lenguaje tienen al menos inicialmente fuertes dificultades para manejarse en 2 o más idiomas. Estos niños funcionan mejor en un entorno monolingüe. El aprendizaje de un idioma extranjero suele comportar grandes dificultades. Si ello ocurre, se debería obviar dicha materia o limitar a mínimos el aprendizaje del idioma extranjero.
facilitarle el discurso cuando intenta explicar algo y cargarse de paciencia si es lento o reiterativo. Adaptaciones curriculares en áreas de lengua. Proporcionar al máximo oportunidades para comunicarse. Evitar centrar la atención en errores y corregirlos con gran sutileza cuando sea necesario. Repetirle con sutileza las frases confusas o defectuosas de modo que pueda escuchar la interpretación de lo que ha dicho. Cuando se estime conveniente, ofrecer alternativas definitivas. ¿Quieres A o quieres B? Proporcionar cuando sea posible claves contextuales en los mensajes verbales. Si la frustración derivada de los problemas de comunicación genera problemas de conducta, no intervenir directamente sobre ellos, sino que, en su lugar, se debe intentar facilitar la comunicación con el fin de favorecer la expresión de los sentimientos y de este modo puedan ser comprendidos. En el caso de tener distintos profesores, todos deben conocer y comprender el trastorno. Puntos clave. Los trastornos del lenguaje representan un problema frecuente e importante que suele pasar desapercibido. Los trastornos del lenguaje presentan elevadas comorbilidades entre ellos y también con la dislexia y el TDAH. Las pruebas biológicas EEG, RM, potenciales evocados, etc., salvo situaciones concretas en las que exista una razón específica, epilepsia, retraso mental, alteraciones de un examen neurológico, dismorfias o malformaciones, carecen de utilidad. La evolución natural y el pronóstico en la mayoría de los casos es razonablemente positiva. Es muy importante la comprensión del problema y las adaptaciones curriculares. Todos, maestros, padres, equipo psicopedagógico, médicos, psicólogos, estamentos públicos, tenemos una parte de responsabilidad grave cuando algún niño con trastorno del lenguaje o cualquier otro trastorno sufre acoso escolar. Bibliografía recomendada. Trastornos del lenguaje y la memoria. Editorial UOC 2005 por Jordán Vicente. El trastorno específico del lenguaje, Editorial Pirámide 2001. Mendoza Lara. El lenguaje del niño, Editorial Masón 2003, de la autora Nabora y Chevy Müller. La historia del lenguaje, Ediciones 1984-2009 por Pick, Sagar, Dagen y Lestinen.